Y con la última operación, que es la suma de un múltiplo de una fila a otra, entonces también tenemos otro tipo de matrices elementales. Entonces seguimos con el ejemplo de la matriz 3×3. Entonces, si una matriz elemental que pertenece a esta operación sería, por ejemplo, que la fila 1 de esta matriz la multiplicara por alfa y se la sumara a la fila 3. Entonces lo que obtengo aquí es alfa 0, 1 y todas las demás filas permanecen tal y como estaban. Entonces esta es otra matriz elemental. Entonces, las matrices elementales solo tienen las 3 operaciones elementales, pero dentro de cada operación elemental van cambiando según el tamaño de la matriz y a qué fila se le esté aplicando la operación. Entonces, otro ejemplo aquí sería que la matriz elemental fuera, entonces ahora multiplico por escalar distinto de 0 al segundo renglón y se lo sumo al primero. Entonces me queda 1, alfa, 0 y el resto queda igual. Entonces aquí la segunda fila se multiplicó por alfa y se sumó a la primera. Entonces me queda 1, alfa, 0 y el resto quedan igual. Entonces estas son las matrices elementales. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se ven o cómo operan estas matrices elementales cuando estamos aplicando eliminación de Gauss o eliminación de Gauss-Jordan. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la siguiente matriz, que es una matriz de 3×3, cuyos elementos son 1, 2, 4, 2, 4, 8, que es la segunda fila, y 3, 6, 13, la tercera fila. Vamos a aplicarle el método de eliminación de Gauss-Jordan hasta reducir la matriz a la forma escalonada reducida por renglones, pero lo más que se pueda, aplicando eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, lo que ya sabemos cuando aplicamos eliminación de Gauss-Jordan es que necesitamos, en este caso que es cuadrada, en la diagonal principal, es decir, esta, pues dejar unos y en el resto ceros, si es posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que aquí en como aquí ya tenemos un 1, que sería el pivote, en esta parte, entonces tenemos que aniquilar todos los demás para convertirlos en 0. Entonces, al segundo renglón lo que nos conviene es que tenemos que multiplicar por -2 el primer renglón y sumárselo al segundo renglón. Entonces, eso se puede traducir en una matriz elemental, que es justamente una matriz de identidad a la que se le ha aplicado esta operación elemental, que es sumar un múltiplo de un renglón a otro. Entonces, aquí tenemos la matriz elemental. Para ubicarnos de lo que hacemos sería multiplicar, como dice aquí, multiplicar por -2 el primer renglón. Entonces me queda -2, 0, 0 y luego se lo sumo al segundo renglón. Entonces lo que obtengo es que voy a sumar este renglón y entonces lo que obtenemos es -2, 1 y 0. Y exactamente esta fila que está aquí es la que me queda acá, en el segundo renglón. Entonces es como si cada paso del proceso de eliminación de Gauss-Jordan se lo fuera a aplicar primero a una matriz de identidad del tamaño que tengo acá. Entonces ahora esta matriz elemental, ya tengo esta matriz elemental, la voy a multiplicar por la matriz A de la siguiente forma. Entonces aquí lo que se hizo fue multiplicar E sub 1, que es esta matriz elemental a la que se le ha aplicado esta operación, y se multiplica por la matriz A, que es esta original. Entonces obtenemos esto. Y entonces vemos cómo en esta parte, justamente aquí, ya obtenemos el 0. O sea, es exactamente
el mismo procedimiento que estamos haciendo todo el tiempo cuando aplicamos eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, pues ya, tenemos el primer paso en la reducción de eliminación de Gauss-Jordan. Esta es la original y entonces ya se ha hecho cero esta posición para la matriz. Ahora, pues tenemos que hacer lo mismo con la posición A31 de la matriz en la que llevamos en este proceso, a la que le estoy llamando A1. Entonces, para hacerlo, antes de hacerlo cero, pues por ejemplo se me ocurre, y es bastante válido, que podamos cambiar el renglón 1 con el renglón 3. Entonces, si yo quiero hacer ese cambio con matrices elementales, pues entonces tengo que ver qué matriz elemental es la que hace justamente el cambio de renglones. Entonces me ubico de nuevo para entender el proceso en la matriz identidad de tamaño 3×3 y entonces si quiero reemplazar, quiero mandar el renglón 2 al renglón 3 y el renglón 3 al renglón 2, pues entonces tengo que cambiarlos. Entonces aquí en vez de tener 0, 1, 0, voy a tener 0, 0, 1 y 0, 1, 0. Entonces esta es otra matriz elemental en la que solamente se ha cambiado de posición dos filas. Y aplico el mismo procedimiento que antes. Ahora voy a multiplicar E2 por la matriz E1 como sigue. Entonces aquí hacemos el producto. Entonces ahora E2 por E1. Esta es la matriz elemental donde se han cambiado las filas por A1, que es esta, la primera que se obtiene al estar haciendo el proceso de eliminación de Gauss-Jordan, y cuando la multiplicamos obtenemos esta. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al multiplicar, y siempre es de este lado, del lado izquierdo, a la matriz, entonces lo único que hace es que le cambia el orden a las filas a la matriz A1. Entonces ahora pues tenemos ya el siguiente paso en la reducción, pero lo hemos estado haciendo con producto de matrices elementales. Ahora sí, vamos a aniquilar o a convertir en 0. En vez de 3 queremos tener un 0 aquí en la posición A2, 1 de esta matriz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al renglón 1 lo multiplicamos por el escalar menos 3 y se lo sumamos al renglón 2. Aquí está la operación. Al renglón 1 lo multiplicamos por menos 3 y se lo sumamos al renglón 2. Construimos nuestra matriz elemental con esa operación. Entonces, aquí de nuevo, a la fila 1 la multiplico por menos 3. Me queda menos 3, 0 y 0. Y se la sumo al renglón 2, que es 0, 1 y 0. Entonces, cuando hacemos esta operación, obtenemos menos 3, 1 y 0, que es justamente la fila que está aquí, en nuestra matriz elemental número 3. De nuevo, ahora esta matriz elemental la multiplicamos por A2, es decir, esta última que está aquí. Entonces aquí está E3, por A2, y entonces obtenemos esto. Y lo que ha hecho es que ahora tengo 0 también aquí. Entonces acá el pivote ahora está hasta acá. Entonces ya como solo me queda este pivote, lo único que me resta por hacer es que aquí en vez de 4 quiero tener 0. Entonces, pues volvemos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, para obtener 0 aquí, pues hay que multiplicar la fila 2, renglón 2, por menos 4 y sumarlo al 1. Hacemos lo correspondiente con la matriz identidad para obtener la matriz elemental. Entonces, a la fila 2 la multiplicamos por menos 4, entonces tenemos 0, menos 4, 0. Y se la sumamos al 1. Entonces es 1, 0, 0. Y entonces cuando hacemos la suma,
pues lo que obtenemos es 1 menos 4 y 0, y que se reemplaza en el renglón 1, que es justamente esta fila es la que tengo acá. Y volvemos a hacer el procedimiento. Ahora esta matriz elemental la multiplicamos por la izquierda por la matriz A sub 3 que está aquí. Entonces cuando se hace el producto, pues justamente obtenemos la reducción que estamos haciendo. Entonces todo el tiempo, cuando aplicamos operaciones elementales, realmente lo que estamos haciendo es multiplicar por matrices elementales. Y entonces aquí ya terminamos. En conclusión, lo que estamos haciendo o lo que hicimos es empezamos con esta matriz de 3 por 3 y aplicamos el proceso de eliminación de Gauss-Jordan para reducirla a la máxima expresión, donde solo tenga después de los pivotes ceros. Entonces esta matriz escalonada reducida por renglones le llamo E. Y aplicar lo que sabemos del método Gauss-Jordan hasta reducirla a esta matriz escalonada reducida, lo que estamos haciendo en realidad es multiplicando a la matriz A, pero hacia la izquierda, por una serie de matrices elementales. Entonces hay algunos datos que hay que concluir aquí sobre las matrices elementales. El primero es que las matrices elementales son invertibles. No lo vamos a probar, pero lo vamos a usar. Y que la matriz inversa de una matriz elemental, vamos a escribirlo, la inversa de una matriz elemental es una matriz elemental. Entonces, estos dos hechos nos van a permitir probar el resultado que comenté al principio de la clase. Entonces, si ven esta matriz escalonada o esta matriz reducida a la máxima expresión a través del proceso de eliminación de Gauss-Jordan, es igual al producto de matrices elementales por la matriz A. La última matriz, entonces recuerden esto, la última matriz es A. Y esto es importante porque recuerden que el producto de matrices no es conmutativo. Entonces con estas herramientas, ahora sí estamos en posición de probar este resultado. Entonces es un sí, solo sí. Eso significa que tengo que probar primero la hipótesis P, que me implica Q, y después tengo que probar que Q implica P, ya que es un sí y solo sí. Entonces, la primera parte que vamos a probar es la que dice que A es no singular. Entonces, si la matriz A es no singular, entonces vamos a suponer que A es no singular. Eso significa que existe su inversa. Entonces, si la matriz A es no singular, a través de la técnica o el proceso de eliminación de Gauss-Jordan, podemos reducir a la matriz identidad con operaciones de filas y columnas. Entonces, al hacer eso, entonces significa que existe matrices elementales que voy a llamar I1, E1, E2 hasta E sub k, tales que al multiplicar de esta forma, vamos a poner aquí E sub k, E sub k menos 1, etcétera, hasta E sub 1 por A. Entonces esto es igual a la matriz identidad. Entonces esto es porque la matriz es no singular. Entonces, como las matrices elementales son invertibles, entonces esto significa que si empezamos a multiplicarlas, si
si hacemos aquí el producto e k a la menos 1 por e sub k por e sub k menos 1, etcétera, e sub 1a, esto es igual, e sub k a la menos 1, noten cómo si empiezo a multiplicar por e sub k a la menos 1 por la izquierda, tiene que ser por la izquierda en ambos lados porque el producto de matrices es no conmutativo. Entonces acá lo que obtendría es que esto es la identidad y entonces aquí tengo e sub k menos 1, etcétera, hasta llegar a e sub 1 por a igual a e sub k menos 1 y. Aplicando el mismo procedimiento, entonces voy a hacer un paso más. Entonces acá, si multiplico esta ecuación, entonces por e sub k menos 1 a la menos 1, entonces aquí es e sub k menos 1, etcétera, e1a, y aquí pues de nuevo. Y de este lado, porque no es conmutativo el producto, entonces e sub k a la menos 1. Y ya he quitado la identidad porque cualquier matriz por la identidad me da la misma matriz. Entonces de nuevo, aquí es la identidad y la identidad por las matrices me da la misma matriz. Entonces aquí va a ser ek menos 2 hasta e sub 1 por a. Y aquí va a ser e sub k menos 1 a la menos 1, e sub k menos 1. Entonces, haciendo ese procedimiento hasta terminar, pues nos permite concluir que a es igual a e 1 a la menos 1 por e sub 2 a la menos 1 por, etcétera, hasta e sub k a la menos 1. Y las matrices elementales son invertibles. Y las inversas de las matrices elementales son otra vez matrices elementales que pertenecen a la misma operación. Entonces, hemos probado que si A es no singular, entonces A es producto de matrices elementales. Ahora tenemos que hacer el resultado inverso. Ahora vamos a suponer que A es producto de matrices elementales, es decir, que existen E sub 1, E sub 2, etcétera, hasta un E sub k, donde cada E sub i o E sub j es matriz elemental. Entonces, lo que debemos concluir a partir de este hecho es que la matriz A es no singular. Pero ya hemos dicho que las matrices elementales son matrices no singulares y su inversa además es una matriz elemental del mismo tipo. Entonces, dentro de las propiedades del producto de la inversa, vimos esta propiedad que aparece aquí, que la inversa de un producto es el producto de las inversas y que el producto es no singular. Entonces, pues el resultado es inmediato, porque tenemos que cada matriz elemental es invertible. Entonces, al ser producto de matrices inversas, ese producto es invertible. Eso significa que A es no singular. Y con esto se concluye la prueba.